שלום, אנחנו בשיעור בנושא פסח, נקרא Hola amigos, estamos leyendo en el tema de Pesaj, fragmentos elegidos de las fuentes, el tema de exilio a la redención, extracto 139. כן, אנחנו עדיין נמצאים בלימוד על הפסח. Sí, estamos estudiando acerca de Pesaj y tenemos mucho más que aprender. Estamos en el extracto 139 y veamos cuánto entendemos, cómo entramos de manera emocional en estos extractos y cómo podemos absorber de ellos la atmósfera de profundizar en el estado que estos extractos nos representan. Por favor, adelante. Extracto 139. Dado que Malhut todavía estaba en el exilio, ella no pudo salvar a Israel. Pero cuando ella es liberada del exilio, sucede lo contrario. Ella le da al hombre el espíritu para que éste esté en un buen estado de ánimo. Por lo tanto, cuando Moshe vino y anunció la anunciación de la redención, no podían creer tal cosa. No podían creer que serían liberados del exilio en Egipto. Como está escrito, y te sacaré de debajo de las aflicciones de Egipto, y te salvaré de tu trabajo. Es decir, no solo no tendrán un trabajo duro, sino que tampoco tendrán ningún trabajo. Esto no lo podían creer, que tal cosa podría ser posible. Si lo hubieran creído, por el poder de la fe, habrían salido del exilio. Malhut, la cual se llama espíritu, habría aumentado en importancia. Acerca de eso está escrito que aún durante el exilio, al final del exilio, la persona quien sale, quien ya aparentemente ha salido del exilio, no cree que ha salido, no siente que ha salido, no encuentra las fuerzas que lo saquen del exilio. La persona está en la oscuridad total. La persona no cree que pronto él va a tener un nuevo estado, que una fuerza va a venir y lo va a sacar de la recepción y lo va a llevar a el estado de otorgamiento. La persona todavía no puede representar e imaginar estos aspectos. Entre más cercanos estemos al exilio y que estemos cercanos a salir del deseo de recibir, vamos a sentir que estamos más profundos en el deseo de recibir, que no podemos pensar, no podemos sentir, no podemos representar lo que vamos a tener, lo que va a ser posible tener. ¿Cómo va a ser posible que yo pueda salir del deseo de recibir? Por lo tanto, esta es la situación antes del éxodo de Egipto. Y esta es la razón por la cual este estado se llama oscuridad, noche. Y de manera específica, en la mitad de la noche, a medianoche.
Este es el punto cuando se sale de Egipto, lo que significa que el Creador juega con la persona y se dice con una mano dura, porque de otra manera querían permanecer en Egipto. Vamos a aprender acerca de esto. Entonces lo que tenemos ahora es aquellos quienes desean salir de Egipto empiezan a sentir que dos fuerzas operan al tiempo en ellos. Una fuerza los mantiene en Egipto, la fuerza del faraón, y la otra fuerza quiere alarlos y sacarlos fuera de Egipto. Esa es la fuerza del Creador. Eso es todo. Turquía 4, adelante. Morning. This day could not believe that such a thing could No se puede pensar que esto podría ser. Si ellos hubieran creído, entonces por el poder de la fe habían salido del exilio. ¿Por qué no podemos creer en la fuerza de Moshe? Porque simplemente esto no encaja en un conocimiento, experiencia. ¿Cómo puede ser que el deseo de recibir que crece en nosotros de manera abundante, no podemos entenderlo? No podemos acercarnos al otorgamiento mutuo. Por lo tanto, no podemos dirigirnos al Creador. Hay un choque entre estas dos tendencias en una persona que es terrible. ¿Cómo podemos pensar que este estado nos traiga a la redención? La verdad es que la verdad de Israel, por un lado, es que entre más ellos pensaban que podían salir de Egipto por sí mismos, ellos no lo deseaban y no eran capaces de hacerlos por sí mismos. Entonces, esta es la situación. ¿De acuerdo? 140, extracto 140. Cuando una persona tiene fe, la persona no escapa de la campaña, no huye de la campaña. Lo que significa es que la persona ve que el Creador no escucha su oración, por lo que no hay nadie a quien rezar. Más bien, la persona cree que el Creador escucha su oración y que el Creador le ha dado la conciencia de saber en qué bajeza se encuentra y que nunca se le ocurrió que estaría inmerso en el amor propio. Por lo tanto, cada vez la persona se prepara y no deja de rezar al Creador. Él dice, el Creador debe querer un verdadero deseo que aparezca en mí, lo que me librará de este exilio. Entonces, la persona no deja de agradecer al Creador por revelarle su verdadero estado. Además, la persona se coloca en pie y reza ante el Creador, ya que ve que el Creador escucha una oración en el sentido de que le mostró el mal y ciertamente lo ayudará a salir de este estado del mal, lo cual se llama redención. En otras palabras, la persona cree que el Creador le permite ver que está en el exilio y que ciertamente
lo liberará de este estado. שוב קטע 140. בזמן שיש לאדם אמונה, הוא לא בורח מהמערכה, היינו שאומר Nuevamente 140. Cuando una persona אין השם שומע תפילתו, tiene la fe, no escapa de la campaña, lo que significa que ve que el Creador no escucha su oración, por lo que no hay nadie a quien rezar. שהשם Más bien, שומע la persona cree que el Creador escucha su oración y que el Creador le ha dado la conciencia de saber en qué nivel de bajeza se encuentra שפלות כזו, y que שאף פעם לא עולה על דעתו, nunca se le ocurrió כל כך que estaría tan inmerso en el amor propio. לכן כל פעם הוא מתחזק Por lo tanto, cada vez la persona se prepara y no deja de rezar al Creador. אלו מצבים שיש לנו לפני יציאת מצרים. שאף אחד לא מאמין. Estos son los estados que tenemos antes del éxodo de Egipto, donde ninguno cree que pueden salir. אגואיסט, La persona כן? descubre de manera egoísta que es lo que es, y más y más y más. שיוציאו מהגלות. Él dice, el Creador debe querer un verdadero deseo que aparezca en mí, lo que me librará del exilio. Entonces, להשם él no deja de agradecer al Creador por revelarle su verdadero estado. האמיתי. וכמו כן, הוא עומד ומתפלל להשם. También הלא הוא רואה se coloca en pie y reza al Creador, ya que ve que el Creador escucha una oración את הרע, en el sentido ובטח en que le mostró el mal גם כן, y que ciertamente lo ayudará a salir de ese mal, זה נקרא גאולה. lo cual se llama redención. הוא מאמין שהבורא נתן En otras לו palabras, להבין la persona cree que el Creador le permite ver que está en exilio y ciertamente luego lo liberará de este. כן. נו, נתחיל מכיוון. Sí. Bueno, empezaremos con Kiev 1. Индикатор того, что, понимаю, что Творец дал мне понять, что я нахожусь в изгнании. ¿Cuál es la señal de que yo entiendo que el Creador שאני מקבל me dio el entendimiento del exilio? המצבים עצמם סובבים לי הרגשה שזה El hecho de que yo esté recibiendo nuevos estados ahora, los estados en sí mismos me dan una sensación de que estoy parado ante el Creador, porque es imposible que esos estados que yo estoy recibiendo, מסובבים לי מלמעלה. como los que yo recibí antes en mi vida, es con seguridad que están viniendo desde arriba, desde lo alto. Я раньше думал, что изгнание это как будто вообще отрыв полный, а тут Lo importante aquí es que yo pensaba que exilio es separación total, pero aquí sucede que es un estado donde yo entiendo que viene del Creador. מגיע דרך גלות, הכרת הגלות. Sí, el reconocimiento de la redención proviene del reconocimiento del exilio. Y el exilio consiste en cuando una persona comprende de dónde este estado llamado exilio llega a él. No es simplemente que fue la persona cortada, separada del Creador, חוסר הבנה, הרגשה, מרחק. sino que a partir de la distancia, la oposición, la falta de sensaciones, todos esos estados, todos esos discernimientos llegan a la persona y realmente la hacen sentir qué significa estar en el exilio del Creador. Turquía 2. Buenos días, querido Rabbi, queridos amigos. ¿Por qué escapamos Egipto específicamente en la oscuridad, en la noche? ¿Cuál es el papel de la oscuridad y de la luz en ese estado de Egipto y en el éxodo de Egipto? ¿Cómo definimos luz y oscuridad?
La oscuridad representa no saber, no sentir. Cuando nosotros solamente sentimos oscuridad, es decir, que no sabemos dónde nos encontramos, no sabemos de qué manera podemos salir de esto y si podemos siquiera salir de esto. Nosotros no comprendemos, no sentimos y nosotros sencillamente estamos siendo como un rebaño, que está dispuesto a escaparse de cualquier cosa que nos dé miedo, incluso en la más pequeña medida. Entonces, el reconocimiento del exilio es un sentimiento muy especial en el que nosotros tenemos miedo de todo, así como los animales. Ustedes han visto cómo cuando ellos temen algo, tienen miedo de que alguien se les acerque y los ponga en peligro, como ellos están listos, preparados para salir corriendo en cualquier momento de donde se encuentran. Así también somos nosotros en Egipto. Esto es lo que se llama la preparación para el exilio en Egipto. Por supuesto que es una preparación. La preparación no es a partir de nosotros. Nosotros somos el opuesto. Nosotros aparentemente no queremos hacerlo, no tenemos con qué. Pero a partir de revelar cuán opuestos somos nosotros o estamos nosotros del Creador y cuán incapaces somos y ni siquiera merecemos estar en Egipto, en ese estado, nosotros descubrimos la necesidad de salir de Egipto. Y finalmente lo logramos, finalmente salimos. La oscuridad de Egipto es esa oscuridad en la que no sabemos en qué dirección correr, hacia qué dirección. Nosotros nos encontramos en un miedo tal que eso cierra nuestros ojos, nos ciega de alguna manera y no sabemos esta ansiedad, esta falta de... No hay ningún lugar al que escapar, no vemos el camino, no tenemos ninguna confianza, ninguna conexión, no sabemos nada. Es por eso que nosotros estamos en un estado en el que finalmente, solamente cuando nosotros estamos, solamente si nos unimos un poquito más, nos amontonamos un poquito más juntos, entonces a través de eso nosotros seremos capaces de sentir un poquito de confianza, porque nosotros no la tenemos. Y entonces, debido a la desesperación de este estado, nosotros somos como un rebaño de ovejas amontonándose juntos, todos nosotros, en una misma masa. Y a través de esto viene la redención. ¿Preguntas? ¿Qué tenemos aquí? H10. Gracias, Rab. Escuché que usted dijo que el éxodo de Egipto es un estado sutil, que sucede de manera sutil. ¿Qué significa esta situación? ¿Cómo llegamos a este estado en la escena? Porque nosotros no podemos imaginarnos cuál es la salida, qué es realmente la salida, cómo podemos cambiar de la intención de recibir a la intención de dar, cómo puedo yo invertir mi relación con los demás, a los amigos, al mundo, hacia todos, con todos, y específicamente a través de convirtiéndome en un otorgante, en un dador, semejante al Creador, en cierta medida, que yo estoy de acuerdo con Él y cómo que lo quiero, porque no tengo alternativa, porque no veo ningún otro lugar
al que pueda escaparme del deseo de recibir que realmente me está rodeando en cada dirección y me está ahorcando. Y en ese estado nosotros emergemos del estado de la intención de recibir y empezamos a aferrarnos al fin de otorgar. ¿Está bien? Y esto lleva mucho tiempo. Toma mucho tiempo hasta que la persona finalmente comprende y siente en todas sus células, en cada una de sus células, en el cuerpo y en el alma, que esto es lo que debería darse, lo que debe ser. Turquía 1. Una pregunta de un amigo. Cada vez que yo veo la soledad en mí, yo siento la grandeza debajo de mis amigos, lo cual me da fortaleza de salir de Egipto. Yo pido esto y estoy agradecido. ¿Se va a sentir así todo el camino? Así es como va a ser. Y deja que sea de esta manera. Baltia 4. Как рост веры помогает открыть больше зла, и наоборот, как открытие больше зла помогает. Cómo el crecimiento de la fe nos ayuda a reconocer el mal y cómo este reconocimiento del mal hace que la fe crezca. Esto viene a través de la luz que reforma. Que cuando la luz llega le da a uno una sensación de fe, de que tú estás dispuesto a pelarte a ti mismo, cáscara tras cáscara, del deseo de recibir y buscar cómo tú puedes pertenecer al deseo de otorgar y aferrarte allí y estar en esto en alma y corazón. Mujeres de Turquía 7. Yaradan'ın bize gösterdiği kötü eğilimimizin farkındalığı için Yaradan'a nasıl teşekkür edebiliriz? Rab, ¿cómo podemos estar en agradecimiento hacia el Creador por revelar la inclinación del mal en nosotros y por mostrarnos el trabajo? Agradeciéndole a Él en nuestros corazones, porque hablamos de esto tanto y queremos conectarnos entre nosotros, pero no podíamos, y elevarnos por encima de nuestro ego, de nuestro deseo de recibir, y también en esto no hemos tenido éxito. Y entonces finalmente nosotros vemos que nos está ocurriendo a nosotros, que es el Creador organizando esto entre nosotros, una relación así, una cercanía así, que nosotros estamos muy agradecidos con Él. Y nosotros le damos la bienvenida a todo esto con amor. Tel Aviv 3. Rab dice que cuando la persona tiene fe, él no huye de la campaña, y también en la parte previa del extracto dice que ellos creen esto y por el poder de la fe salen del exilio. ¿De qué clase de fe estamos hablando aquí, Rab? La fe de que todo lo que está sucediendo está ocurriendo a través de la mano del Creador, por su mano, y que solamente el Creador, solo Él, puede liberarnos de nuestra situación, de estar bajo el dominio de nuestro ego, bajo el control del faraón. Caro Rav, per l'uomo di fede che in esilio prega, ringrazia e sente il Boré, quale sarà la differenza che sentirà nello stato liberato dall'esilio? Una persona que tiene fe, que está en el exilio y pide al Creador, ¿cuál es la diferencia que se siente cuando está liberado del exilio? Porque ya siente en el Creador. Entonces, ¿qué cambia aquí?
Él está todavía en el exilio, pero él está comenzando a conocer la forma del exilio y él desea salir de él. En otras palabras, él ya tiene un reconocimiento del mal del exilio. Y esto es lo que finalmente lo saca a él del exilio. En última instancia, nosotros no necesitamos buscar las fuerzas para salir del exilio. Lo que tenemos que buscar es solamente la plegaria de que el Creador nos saque del exilio. Todas las fuerzas se encuentran en las manos del Creador. Y todo el trabajo es el trabajo del Creador, como está escrito, no el nuestro. Entonces nosotros solamente tenemos que pedir, pero pedir de una forma tal en la que el Creador realizará las operaciones. Sta bene, è già legato al creatore, non sta soffrendo, non ha il duro lavoro. Pero una persona que tiene fe ya está conectado al Creador, él no sufre, no tiene trabajo duro. Aquí nosotros todavía estamos hablando de la transición del exilio a la redención. Turquía 6. Günaydın Rab. Yaradan Mısır'dan çıkmamıza engel koşullar verir mi? Yani Buenos días, Rab. kalıp gelişmemiz için El Creador nos da una condición que nos obstaculiza salir de Egipto. ¿Es el Creador el que ayuda al faraón de mantenernos más en Egipto para que crezcamos y nos desarrollemos? Correcto. Y también está escrito, incluso cuando nosotros salimos de Egipto, el Creador no nos saca de allí por el camino corto, sino a través de un camino largo y con muchas vueltas. Entonces, esto es para que nosotros podamos acumular dentro nuestro un deseo realmente fuerte para salir de Egipto verdaderamente. Bulgaria 1. Выходит, что если была вера, они были бы вышли из Египта, были освободились, если у них была вера. Sucede que si ellos tienen fe y que salen de Egipto, y ellos van a ser liberados si tienen fe. Entonces sucede que la condición de salir de Egipto es la fe. ¿Cómo sucede esto? Aquí nosotros tenemos que comprender cuál es la fuerza que nos saca de Egipto. Es la fuerza de la fe, que el Creador nos transmite a nosotros, nos da a nosotros en lugar de la fuerza del conocimiento. Cuando nosotros estamos en Egipto, es la fuerza de la fe, a través de la que nosotros empezamos a odiar a Egipto y realmente empezamos a alejarnos de Egipto. Y de esta manera nosotros nos escapamos. Empezamos a alejarnos de Egipto. Así es como nos ayuda el Creador, pero esto es bajo la condición de que Él nos pase a nosotros todos los sentimientos hasta el punto de un sentimiento tal en el que no podamos ya permanecer allí de manera absoluta. Estamos dispuestos a entregar todo simplemente para salir de allí. Es la cosa más detestable sentir que nosotros nos encontramos dentro de nuestro ego. Lo más detestable. Y es esto lo que nos eleva de Egipto hacia el amor, la conexión y el amor mutuo entre nosotros. ¿Está bien? Bueno. España 1. España 1. Bueno, disculpen. Turkey 4.
la conexión, pero ellos van a regresar. How will we have faith in Otro. ¿Cómo אור האמונה כן יכול להאיר אפילו בזמן הגלות, כי זה אור La luz de la fe puede brillar incluso durante el exilio, porque es la luz de Hasadim, la luz de la misericordia, que no requiere de ninguna condición. Es una inclinación, una tendencia hacia el otorgamiento. Si es así, si esto está presente, entonces la luz de Hasadim aparece. Y gracias a ella nosotros nos desconectamos de la intención de recibir y avanzamos hacia la intención de otorgar. Sin la luz de Hasadim nosotros no tendríamos ningún medio para emerger del exilio, de dentro del deseo de recibir. ¿Cómo vamos a obtener Hasadim? La recibiremos de arriba. La recibiremos del Creador a través de desear todos nosotros estar en otorgamiento mutuo o por lo menos desconectados del deseo de recibir. Mujeres del Latin 20. Hola, querido Rab, gracias. Rab, parece que el Creador te da fuerza y alegría de trabajar para Él. Y de repente toda esa fuerza cae y aparece el miedo de perder todo en este mundo. Entonces, y se hace evidente que quedamos encerrados en este mundo. Entonces, ¿cómo ir por encima de ese miedo y tener fe que lo que viene es un mundo nuevo? Gracias. זה עניין של התועלת משבירת הכלי. Esta es la cuestión del beneficio de la ruptura de la vasija, de modo de que cada parte de la vasija rota está en una situación distinta, en un estado distinto, y es por eso que pueden agregar, que pueden unirse entre sí, y cuando uno cae, el otro puede elevarse, y siempre se mantienen como entre todos en el medio, y en definitiva se mantienen a sí mismos y se llevan a sí mismos a estados en los que están cada vez más conectados y más elevados. Ese es todo el beneficio de la ruptura de la vasija, porque entonces en cualquier situación de la que se trate, nosotros aún así podemos aferrarnos a la conexión entre nosotros y a través de ella comenzar a elevarnos más. ¿Está bien? Mac 25. Вопрос такой, в отрывке написано, что они выйдут из Египта, не будут работать не только на фараона, но и работать вообще. Dice en el texto que ellos salen de Egipto y que no quieren trabajar para el faraón, sino que no van a trabajar para nadie. Yo creo que quiere decir que no sintieron el trabajo, como esfuerzo. Pero que cuando ellos trabajen con la fuerza del otorgamiento no sentirán ninguna dificultad. Beersheba. Buenos días, Rab. Buenos días, Climundial. En el extracto 139 y 140 parece una conexión y que muchos grupos fueron. Mi pregunta es, en el 139 dice que salimos de Egipto y que el Creador llena de luz a Malhut y le da el poder. Y entonces ellos pueden confiar que salen de Egipto y lo hacen con alegría. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cómo tomamos esta fase de salir de Egipto aun cuando nosotros sentimos el exilio y lo exploramos en la decena y recibimos el poder de la fe que
llena la luz para salir de Egipto, para alcanzar realmente el estado de creer en Moshe. Nosotros simplemente tenemos que hacer lo que está escrito, conectarnos y darnos fuerzas entre nosotros para salir. Y de esta manera todos nosotros salimos. Alcanzamos la salida. Eso es todo. España 1. Buenos días, Rav. Buenos días, amigos. Espero que se me escuche ahora. El estado que usted ha descrito de vacío, cuando uno sale, de no sentir ya nada, ¿cómo saber que no es indiferencia? ¿Estar seguro que es el estado correcto y que no es indiferencia? זה לפי המאמצים שלו להתחבר עם החברים. Esto es de acuerdo a los esfuerzos por conectarse con los amigos. No hay ningún otro modo aquí de verificar la verdadera situación en la que la persona está. Él tiene que escuchar a su sociedad y junto con ellos intentar mantenerse a todos en un cierto nivel de otorgamiento mutuo, en un cierto nivel de apoyo mutuo, de cuidado mutuo, hasta que el Creador los eleve verdaderamente por encima de la intención de recibir. ¿Está bien? Mujeres de Petah Tikva 10. Hola, Rab, gracias. Usted dijo, escuché al menos, que requiere mucho tiempo. ¿Cómo en nuestra decena podemos acelerar el tiempo si queremos salir de Egipto en este Pesaj? Solamente a través del esfuerzo por conectarse entre ustedes, solamente con los esfuerzos por conectarse entre ustedes. Petah Tikva 35. Gracias, Rab. ¿Qué significa que el Creador nos da este ejercicio con una mano poderosa, fuerte? Un ejercicio serio en el que Él nos enfrenta, nos posiciona frente a nuestros egos y nosotros no tenemos ningún lugar al que correr, sino solamente enfrentándonos al ego, nos pone en la situación de ver que no tenemos fuerzas para hacerlo. Y estos son los ejercicios del Creador. Cabio 10, mujeres. לא שומעים, מיקרופון בבקשה. לא שומעים. לא. No hay sonido. אז להמשיך? כן, להמשיך. Sí, Gilad. 41. כל האיסורים Continuamos en el extracto 141. Rabash escribe: todos los tormentos y dolores que él sufre son porque él no puede servir al Creador. Y él quiere servir con el fin de otorgar, pero su cuerpo, el cual está esclavizado por las clipot, cáscaras, no le permiten dirigir esta intención. En este momento, clama al Creador para que lo ayude, porque ve que está en el exilio entre las clipot y ellas lo gobiernan, y él no ve la manera de poder salir de su control. Es aquí entonces que se puede decir que su plegaria es verdadera, porque no está en sus manos el poder salir del exilio. Como está escrito, y sacó a Israel de entre ellos, porque su benevolencia es eterna. Puesto que esto va en contra de
la naturaleza, solo el Creador puede liberar a Israel de este exilio. Brasil, adelante. Shalom. Shalom, Rav. Shalom, Clio, Lami. I have a question from my 10. Does this recognition that I Mundial. am in Egypt Es que este reconocimiento de que estoy en Egipto sucede de manera individual o se da en la decena de manera completa. זה כללי של העשירייה. כל מה שקשור למצרים, הכרת מצרים, עבודת... Algo general para la decena, que se da en la decena. Este reconocimiento de Egipto, la salida de Egipto, tenemos que ejecutar todo. El escape de Egipto tenemos que llevarlo a cabo en una unión con la decena. En cada decena se debe dar en unidad. Y sucede que, como vemos en este mundo, las naciones que todavía están en un desarrollo inicial, como si estuvieran viviendo en los árboles, en las cavernas, y algunos ya están avanzando, y así sucesivamente. Todo depende del trabajo de la decena. Mujeres Petactiva Centro, adelante. Buen día a todos. Rav, ayer, por primera vez, yo sentí envidia de las amigas. ¿Es que esto acelera la salida de Egipto? Cada conexión entre los amigos nos eleva un paso más en la senda, en el camino. Unidad 4, adelante. Está escrito en el extracto que todo el sufrimiento y las penas que sufre son porque él no puede trabajar por el Creador. La raíz de esta pena. ¿Esto se da en la fase 4, en Malhut en sí mismo, antes de la restricción? Sí, esto es así. Mujeres, Turquía 7, adelante. Hola, Rav. Pregunta, ¿cuál va a ser la cosa que finalmente nos sacará del exilio y nos llevará a un estado en el que ya no podremos tolerar más nuestro ego? Conexión entre nosotros, el deseo de ayudar al prójimo, y así nos elevaremos por encima del ego, del odio, del rechazo, de la distancia, y entraremos en la conexión y el amor entre nosotros, y vamos a empezar a sentir que esta es la salida de Egipto. Sí, Gilad. Tenemos una pregunta en la sala. Los amigos pueden trabajar durante años en el camino, estar inmersos en la conexión y entonces de pronto descubrir que se encuentran en las cáscaras. Ellos pueden trabajar por mucho tiempo, como se ha leído, por miles de años. Entonces necesitamos que ir hacia todo el trabajo del exilio, las 4 fases. Tenemos que experimentar todo el proceso hasta que sintamos que estamos listos para salir del exilio hacia la redención. Forma de que uno pueda verificar si está trabajando para la clipa, para la cáscara o para el Creador. Entre los amigos.
¿Cómo lo hacemos entre los amigos? Entre más conectemos entre nosotros, nosotros nos establecemos en una conexión con los amigos, queremos alcanzar conexión del Creador y de la misma manera, del amor a los amigos, al prójimo, hacia el amor hacia el Creador. Entonces, básicamente, a través de esto nos acercamos al éxodo, a la redención. Está este temor de que nosotros estamos ingresando en estos tiempos muy especiales y entonces queremos trabajar de manera correcta y no hacer esfuerzos en cosas incorrectas. Necesitamos intentar hacer lo que el Creador manda, lo cual es amar al prójimo. Y de aquí vamos a llegar al estado de tú amarás a tu Dios. Entonces, cuando conectamos, alcanzamos el propósito de la creación. Maestro, Latín 4, adelante. realmente una plegaria debe nacer de una realidad de nuestro interior, en cómo me encuentro en el servicio del Creador o en el servicio al cuerpo. על ידי שתבקש. אין לך יותר מה לעשות, רק לעלות בקשה. A través de pedir. No tienes más que hacer sino elevar un pedido. Esto se llama elevar el man. Ustedes siempre tienen que estar elevando un pedido. Dame, ayúdame. Y cuando ustedes hacen junto este pedido con los amigos, cuando se pide al Creador y se le dice, no tenemos a dónde más ir, además de ti, Creador. Y esto es todo el trabajo. Entonces, todo lo que tú tienes, ese estado que no te debe confundir, conectar desde abajo con los amigos, clarificar cuál es la carencia, qué es lo que quieren, y dirigirse al Creador y pedirle al Creador que llene esta carencia, que la corrija. Es que el texto menciona de que lo que se entiende allí es que hubo una claridad sobre la situación de que se estaba prácticamente en el exilio, abandonado. Desde ahí se hace el grito. Eso es lo que yo estoy preguntando, si es necesario diagnosticarse en la escena del interior para que sea una plegaria más consciente. אנחנו צריכים להימשך קדימה. Nosotros tenemos que estar avanzando y tenemos que estar juntos el uno con el otro de tal manera que como grupo nos movamos hacia el Creador y que pidamos, demandemos, clamemos hasta que recibamos. ¿Recibir qué? Hasta que recibamos las vasijas del otorgamiento y de acuerdo a esto vamos a incorporarnos el uno al otro. Y vamos a conectar con el Creador de esta manera. Italia 3, adelante. Maestro, buongiorno. Ti volevo chiedere questo. Buen día, maestro. Noi, come studenti, attraverseremo sempre il ponte del desiderio di ricevere. Yo quería preguntar, nosotros como discípulos, es que nosotros vamos a atravesar el puente entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar para siempre, o estos dos deseos se van a unir entre sí. El deseo de recibir y el de otorgar no se puede unir. Y el deseo de recibir y el deseo de otorgamiento hacen que trabajemos por el beneficio de otros. Mujeres Perspectiva 38. Rab, quería preguntar sobre el trabajo mutuo en la escena. Básicamente nosotros tenemos que trabajar en apoyo mutuo y en esfuerzos por conectarnos en la escena y en incrementar la importancia de la fuerza del otorgamiento a través de un ejemplo. ¿Es esto suficiente?
Sí, es suficiente por ahora y más adelante vamos a ver qué es necesario. ¿De acuerdo? Vamos ahora a una canción, por favor. I'm happy that I was created in a generation like this. I'm happy that I was created in a generation like this. If not now, if not now, if not now, then when? If not now, if not now, when we love, we utilize. שמח, שנבראתי בדור מיוחד. שמח, משתוקק אל הלב האחד. אם לא עכשיו, היי מתי? אם לא עכשיו, היי מתי? אם לא עכשיו, היי מתי? באהבת חברים אני חי. Feliz de ter sido criado numa tão grande geração. Feliz de ter sido criado numa tão grande geração. Se não agora, se não agora, se não agora, quando será? Se não agora, se não agora, o que ama vivo está. אם לא עכשיו, היי מתי? אם לא עכשיו, היי מתי? If not now, if not now, if not now, then when? Se não agora, se não agora, se não agora, quando será? אם לא עכשיו, היי מתי? באהבת חברים אני חי. We are alive. כן, אנחנו עוברים לכותרת חדשה. כל הבן הילוד. Sí, ahora vamos a un nuevo título. Every boy who is born, cast him in the Nile. Exit number 142. A partir del extracto 142. And he said, when you deliver the Hebrew women, see upon the birth stool, if it is a boy, 142. El nuevo título es Todo niño que nazca debe ser arrojado al Nilo. Dijo, cuando asistan a las hebreas en el parto, deben mirar el asiento de partos. Si el bebé es un niño, mátenlo. Pero si es una niña, déjenla vivir. Entonces el faraón le dio órdenes a todo su pueblo. Todo niño que nazca debe ser arrojado al Nilo, y a toda niña se le permitirá vivir. Lo que significa que en cada quien donde hay una tendencia hacia el otorgamiento de lo que se llama un hijo, esto tiene que ser detectado y asesinado y arrojado al Nilo. Y solos aquellos que no tienen una inclinación de conectar, entonces tú los puedes dejar y los puedes dejar vivir. Esta es la manera en que podemos ver y que debemos ver la actitud de nuestro ego en el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Extracto 146.
143. When a person begins to walk on the path of Cuando una persona comienza a caminar por el camino del Creador, el faraón, rey de Egipto, es el rey que gobierna sobre los cuerpos para mantener a los que trabajan con el fin de otorgar, para que los cuerpos se resistan y no sean capaces de alcanzar la plenitud deseada, que es que todas sus acciones sean por el bien del Creador. Por esta razón, dijo, lo que significa que ordenó que cuando los trabajadores se dedican a la Torah y mitzvot, los preceptos, llamados hebreas, cuando el trabajo en la Torah y mitzvot pertenece a los servidores del Creador, mientras que las egipcias son cuando uno se dedica a las acciones corporales en las que los egipcios se dedican también. Solo cuando se dedican a la Torah y a las mitzvot se les llama hebreas. Esta es una división que se encuentra en cada persona y en general en toda la humanidad. Aquellos que pertenecen a acercarse al Creador, los cuales se llaman hebreos, y aquellos que no tienen ninguna relación con el acercamiento al Creador y se llaman egipcios. Adelante. 144. Ver en el taburete de nacimiento es el momento en que uno dice que quiere entender lo que está haciendo, con qué propósito se dedica a la Torah y a las mitzvot. Si es niño, significa que su trabajo es para otorgar. Y este es su deseo cuando se dedica a la Torah y a las mitzvot. Hazlo morir. Significa que no le des vitalidad ni fuerza para que deje su trabajo. Si es como niña, es decir, su intención tiene la cualidad de hembra para recibir, vivirá, es decir, puedes darle fuerza y vitalidad porque esa persona no desea salir de Egipto y no hay razón para temerle. Por lo tanto, podéis ayudarle, déjale hacer lo que quiera, incluso si es meticuloso en todo tipo de maneras, ya que en cualquier caso permanecerá con nosotros en Egipto. Y no vale la pena esforzarse sin razón, ya que en cualquier caso es uno de los nuestros. Mujeres, Hebreo 2. Una persona en contra de este decreto del faraón. Este decreto de que todo deseo de otorgar, cada acercamiento a la conexión, tiene que ser matada. Debemos conectar en contra de esto y pedirle al Creador. No tenemos nada más que hacer realmente. Solo conectar entre nosotros más y más cada vez y pedirle al Creador que nos acerque a Él. Y de esta manera, esto es lo que hacemos cada vez que encontramos un disturbio, un obstáculo. ¿Quién existe en nosotros que quiere matar la conexión? El faraón. Bueno, gracias. ¿Esto sucede o es que el Creador no deja que suceda?
El creador configura todo, pero estamos hablando de las fuerzas que crea una de estas. Una de estas fuerzas es el faraón. Y Moshe quiere sacar la gente de Israel bajo el dominio del faraón. ¿Qué es lo que finalmente le da a Moisés la fuerza para tener éxito? El que es un pastor, lo que significa el poder de la fe y la conexión con el Creador. ¿Y cómo podemos nosotros aferrarnos a Moisés? Conectar entre nosotros y debemos pedirle al Creador. Realmente no le elevamos una plegaria a Moisés. Moshe es un mensajero, un auxiliar del Creador. Pero lo más importante es el Creador, a quien tenemos que dirigirnos y entender que Él organiza sus mensajeros de manera correcta hacia nosotros, para que estos mensajeros nos dirijan, nos conecten, nos liberen de Egipto y que nos coloquen en el proceso en el desierto y en el Mar Rojo hacia la tierra de Israel. Moisés lidera al pueblo en los estados más bajos. ¿Cómo podemos sentir la guía en estos estados? ¿Cómo hacer para seguirla? Solo a través de la plegaria, solo la plegaria. Escuchar su orientación, su guía. Que cada vez le elevamos una plegaria al Creador que nos unifique y que nos lleve cerca a Él. Latín 1, adelante. Gracias, Rab. Espero que sea correcta la pregunta. En el exilio, hombres y mujeres salen de Egipto. ¿Qué es esto de que el deseo de recibir quiere abandonar a Egipto, lo que lo fortaleció? No entendí la pregunta bien. La parte que ve en el deseo de recibir, que ve el daño que se está haciendo, que no está relacionada con el Creador, que está siempre pensando en el beneficio de las fuerzas negativas. Esta es la parte del hombre que se da cuenta cuánto está en un estado incorrecto. Kiev 1, adelante. Sí, querido Raf. En el extracto habla de los egipcios, las egipcias o las hebreas. ¿Estos son distintos deseos dentro de la persona? Supuesto, por supuesto. Descubrí que yo normalmente soy más amigo de los egipcios en mis deseos y pensamientos. Estoy más relacionado con mi corporealidad. ¿Qué cambios tenemos que hacer o con qué reemplazarlos? No entiendo lo que estás describiendo. De aquí que la persona tiene deseos corporales y deseos para trabajar con el Creador. Y los egipcios son quienes se desconectan del trabajo por el Creador. Entonces, ¿cómo hacemos para intercambiar estos deseos para tener los deseos espirituales? Digamos que yo tengo deseos corporales respecto de los amigos o respecto al Creador. ¿Cómo puedo hacer para cambiar un deseo, un tipo de deseo, por el otro? En principio, esto es obvio, algo que tienes acerca de lo cual debes hacer un escrutinio. Todo lo que sé es una sola cosa. ¿Dónde empezamos? Que hay un deseo de recibir, que tenemos que
corregirlo, invertirlo en el deseo de otorgar. De esta manera nos convertimos en algo similar al Creador. Nosotros siempre necesitamos alimentar, desarrollar este deseo entre nosotros, el deseo de otorgar. Debemos amplificarlo, alimentarlo. Entonces, adelante, empieza a hacer esto. Esto se hace a través y con la ayuda del grupo, de la escena, con la, como está escrito, cada uno ayuda a su amigo y de esta manera siempre nos acercamos y nos acercamos más al Creador. Nosotros le pedimos a Él, insistimos y así sucesivamente. ¿Y es que el Creador cambiará mi deseo en algún momento, en algún punto? Seguro, seguro que sí. Sí, buen día, Rav. De acuerdo a lo que está escrito en el extracto, si yo entiendo bien, siempre que tengamos la fuerza para trabajar en la conexión y venir a la lección, esto ya no es Egipto. Egipto es cuando nosotros no tenemos vitalidad para hacerlos, ni fuerza. Y de esto es de lo que sufrimos. Egipto es el lugar en el que estamos bajo el dominio del faraón, lo que significa que sentimos que hay un ego y que eso es lo que nos previene de ejecutar alguna acción, específicamente donde existe el ego. Sin el ego no podríamos hacer nada. El hombre necesita sentir cuánto el ego lo domina y controla su existencia. Потому что вся моя жизнь — это наполнение эгоистических желаний в каждое мгновение. А если эти желания не наполняются, я покойник. Porque sin mi ego me moriría. Porque mi vida entera es la satisfacción de los deseos del ego. Y si estos deseos no se satisfacen, estoy muerto. Eso es todo. Turquía 5. Yaradan kişiyi dostlar vasıtasıyla mı Mısır'dan çıkmaya zorluyor? Is the Creator forcing a person to come out? Es que el Creador está forzando a una persona a salir de Egipto a través de la decena. ¿Es este el trabajo? El Creador presiona a la persona a salir de Egipto a través de la decena. Esto es correcto. ¿Es esto Hasadim? Al principio sí, pero después aún a través de Chokma. Petactiva 17, adelante. Rav, parecería que cualquier buena intención que nace dentro de la persona, cualquier Moisés que nace dentro de la persona, el ego lo mata en el momento. ¿Cómo podemos preservar este Moisés que nace dentro de uno para que pueda desarrollarse y protegerse a sí mismo? Solo a través de la conexión entre el grupo, entre los amigos, que todos nosotros demos luz a la fuerza de Moshe y que la alimentemos, que la hagamos crecer entre nosotros y entonces a lo largo con esto tú empiezas a elevarte a través de los grados espirituales. ¿Hay alguna acción por la que podamos esconderlo a él del faraón o debamos hacerlo? No necesitas esconderla. Todo está organizado de una manera en que vas a sentir la medida en la que Moshe es compatible con el faraón y cuánto él puede usar faraón, la fuerza del faraón de manera correcta. Alemania 4, adelante.
sind nicht alle Verlangen, die in mir auftauchen, in der Absicht zu empfangen, also weiblich. What is the meaning of delivering a son? Don't all ¿Cuál es el significado have the intention to receive? de hacer nacer un hijo? ¿No es que todos los deseos que tenemos nosotros tienen la intención de recibir? כולנו מתחילים מיצר הרע. Aber was bedeutet es dann einen? Sí, dice Rab, todos los deseos que tenemos tienen la intención de recibir. Todos nosotros empezamos desde la inclinación al mal. Alemania. Entonces, ¿cuál es el significado de dar a luz a un hijo o que nazca un hijo? Dar a luz a un hijo es que a través del estudio, de la conexión con los amigos, llegamos a un deseo, a un pensamiento que tiene un interés en el otorgamiento. Bulgaria, adelante. Ра, вы сказали, что египетские знания надо You said that Usted dijo que exile in Egypt el exilio en Egipto has to go through all the 4 phases. tiene que atravesar las 4 fases completas. ¿Cuáles son esas 4 fases que tenemos que atravesar con el fin de alcanzar un estado de salida de Egipto, de liberación? Estas 4 fases son las 4 fases de la luz directa. Y a través de llegar al otorgamiento para recibir, otorgar para otorgar y llegar al otorgamiento para recibir. En todo atravesamos las 4 fases que están dentro de nosotros. Así hemos sido creados de acuerdo a la estructura de nuestra alma. Но какая характеристика этой This is clear. Esto sí, está claro, pero ¿cuál es la naturaleza o el carácter de estas fases durante el exilio de Egipto? Durante el tiempo del exilio en Egipto debemos preparar nuestras vasijas de tal manera que empiecen a trabajar en el otorgamiento en cada uno de los estados. De otra manera, no vamos a poder salir de Egipto. Italia 1, adelante. Ma il Boré è colui che fa nascere i figli maschi, eppure lui è il faraone che vuole gettare. The Creator is causing the birth of El Creador está causando el nacimiento de bebés niños y también Él es el faraón que quiere arrojarlos al Nilo. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? Tenemos que hacer una escogencia y alimentar uno. Faraón, el Creador, y cada vez tenemos que adherirnos al Creador más y más. Ese es nuestro trabajo, un trabajo de escogencia. why is the one who eventually saves the baby boy is a woman. ¿Por qué quien finalmente salva al bebé niño es una mujer? Nosotros vemos de las historias de la Torá que la mujer es útil en corregir y en liberar al hombre, y sin la fuerza de la mujer el hombre no va a ser exitoso. Nosotros vemos esto en muchas historias y por lo tanto esto indica que entendemos que debemos corregir el deseo de otorgar, de fortalecerlo, para que corrija el deseo de recibir, para que domine el deseo de recibir, este deseo de otorgar, y este
Este dominio del deseo de recibir es una escogencia. Y esta es la manera en que debemos entender esta tendencia de la Torah. ¿De acuerdo? Bien. Finalicemos aquí y vamos a continuar con este tema mañana. Son las 4:15. Adelante. Es una canción. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. Thousands of years in the darkness we roam, chasing a whisper that's guiding us home. So many miles searching for a sign to break free from these cages of time. Is there some place beyond all the noise? A sweet silence